Buenos días. Con mi grupo Yola hablaremos de la diversidad e inclusión a través del análisis de unas entrevistas. El curso es Educación Especial e Inclusión, sección 2. Nuestra profesora es Camila Marchán y las integrantes de este grupo es María Paz Neira, Daniela Naulín, Danitza Sepúlveda y yo, la que les habla, Ailín Carrasco. El presente análisis se realizó conforme a 2 entrevistas realizadas a profesoras de educación diferencial, con el fin de conocer su rol en los distintos contextos educativos. Nuestra primera entrevistada fue la profesora Adriana Riquelme, quien primeramente estudió Pedagogía en Educación Básica en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Luego en la Universidad Autónoma de España estudió Educación Diferencial con mención en Deficiencia Mental, la cual al regresar a Chile lo convalidó en el Instituto Profesional Providencia. También cuenta con diplomados en Educación y Liderazgo Educativo. Para nuestra primera entrevistada, el rol y función de los y las educadoras diferenciales ha ido evolucionando y se refiere a ellos como abanderados de la inclusión, porque son los que finalmente eliminan barreras y limitaciones para que se logre la inclusión y se trabaje con la diversidad. Y se refiere a esta como no solo trabajar con estudiantes que poseen discapacidad o los que pertenezcan al PIE, de que todos en algún momento podemos tener una dificultad y a esta atención a la diversidad es en la que se enfoca. Las educadoras diferenciales deben involucrarse en todas las asignaturas posibles, ya que hay ocasiones en que en la sala de clases están los dos profesores y el profesor de educación diferencial. Entonces, hay ocasiones que la profesora de educación diferencial debe saber la materia para poder explicársela de mejor manera a su alumno. El cambio de enfoque de las escuelas especiales explica que ella haría una mirada mucho más inclusiva, pero se tendría que cambiar la metodología para así poder integrar e incluir a todos los alumnos y alumnas. Y con la metodología tan academicista que tenemos hoy en día no sirve. Hay que hacer más trabajos grupales, tal vez incluir metodologías de aprendizaje basadas en proyectos de retos y así. La profesora Adriana nos habla de una implementación curricular de educación diferencial en las carreras de pedagogía, que respecto a su experiencia, ella conocía de universidades donde diversas pedagogías tenían ramos de educación diferencial obligatorios, y de esta forma ya tienen una preparación base para atender a la diversidad. Actualmente, en el currículum o en algunas mallas de algunas universidades, no está inserto la atención a la diversidad. Por lo tanto, desconocen el tema y necesitan tanto de un educador o educadora. Respecto al uso fraudulento de diagnósticos por parte de las escuelas especiales para obtener subvención, se considera muy grave política y moralmente, ya que se evalúa mal para dejar dentro a un niño, pero lamentablemente se deja a otro fuera que probablemente sí lo necesita, y es algo que se ve en muchas escuelas. Currículum de la escuela especial más alineado al de la escuela regular, ya que en la escuela especial más que nada se enfocan en que los alumnos enseñándoles a cruzar la calle, enseñándoles a expresar sus sentimientos, hablar con otras personas. En cambio, en la escuela regular más que nada se lleva una amplia estructura de materia, tan sea matemática, lenguaje y todas esas asignaturas. Entonces, en las escuelas especiales deberían ampliar su manera de enseñar y poner más materia, ir alineándose con las escuelas regulares para que no haya una diferencia entre una y la otra. La importancia de la planificación en conjunto con un equipo multidisciplinario establecido en un plan de trabajo. Explica que trabajar conjunto con un equipo en el fondo es establecer un plan de trabajo con aquellos estudiantes que sabemos que van a tener una necesidad más que el resto. El trabajo de una educadora diferencial dentro de la sala de clases es importantísimo. Explica que le gusta mucho el aprendizaje basado en proyectos o en retos, donde todos van haciendo un mismo objetivo y creo que eso ayudaría mucho. Cuando hablamos respecto a la implementación del DUA, la profesora nos dijo que ella consideraba que era muy buena herramienta
para cambiar toda la perspectiva de cómo se trabajaba, de lo que se debía o no debía hacer, de lo que se podía o no tener dentro de una sala de clases, pero ella también tomaba en cuenta que era muy difícil implementarlo, ya que en muchos colegios no habían los recursos necesarios, pero que planificando bien una clase, anticipándose a los obstáculos, sí se podía llegar a tener un buen resultado en el aula. Es primordial que la educación siempre el estudiante debería ser el protagonista de sus aprendizajes. Es por esto que considera que el DOE, el decreto número 67, como nueva metodología que abre muchas puertas para que no solo se hable de inclusión, sino que ésta se aplique. Entrevistada número 2 es Paulina Breque, estudiante de la Universidad Católica del Maule, mención en DEA, postítulo entero. El cambio de paradigma de los docentes para enseñar a la diversidad. Explica que los docentes cumplen un rol súper fundamental, ya que antiguamente uno trabajaba de manera súper aislada con los estudiantes o no avanzaba al ritmo que el profesor esperaba. Pero hoy en pie no tan solo saca al aula de recursos a estudiantes con trastornos permanentes. Entonces, para los estudiantes con diagnósticos transitorios, se debe trabajar a la par con el profesor y hacer prácticamente una codocencia, porque cuesta un poco. Cambia el paradigma del docente de enseñar para la diversidad y al fin nuestra función ahí yo siento que es súper fundamental en cuanto a un poco los ojos a los docentes. Nos llamó mucho la atención que nos dijera que en el liceo donde ella actualmente trabaja, lo que es más importante y primordial para ellos son los procesos de aprendizaje antes que los resultados finales. Así se puede ver mucho mejor el avance que ha tenido un niño, viendo cómo logra día a día avanzar un poquito más, seguir aprendiendo, y no se le impone llegar a lograr algo que está estipulado, que muchas veces lo único que genera es perjudicarlos. Respecto a si se considera o no un cambio en la política de la educación chilena, se cree que debería haberlo de una forma radical, para que por fin exista educación de calidad, porque si mi colegio es de una zona rural, no puede que la calidad de aprendizaje que se me entregue sea menor que la de un colegio ubicado en una zona urbana. Por ende, los cambios políticos a los que se refiere son para que exista una educación más justa. De estudiantes con alguna discapacidad, necesidad o síndrome debe ir a las escuelas especiales. Este es un paradigma que de a poco se va rompiendo, ya que más estudiantes están entrando a escuelas regulares gracias al PIE y no es necesario que un niño con discapacidad o síndrome o necesidad vaya a una escuela especial, ya que puede tener una educación en una escuela regular sin problemas y sin ser excluido. En el liceo atienden a los estudiantes de todos los diagnósticos posibles. Explican que tienen estudiantes con TDA, estudiantes con discapacidad intelectual desde moderado, también hay niños con síndrome de Down, niños con discapacidad motora. Bueno, y todos los diagnósticos transitorios. También hay muchos con déficit atencional. Hablando un poco más sobre lo que ella piensa de las escuelas especiales, la profesora Paulina nos dice que las escuelas especiales cumplen un rol fundamental para generar autonomía a los estudiantes y generar sus habilidades sociales, ya que ahí tienen muchas más posibilidades y herramientas para enseñarles. Y esto no pasa en las escuelas regulares. Y nos explica también que si esto lo complementaran con un desarrollo de habilidades intelectuales para cada niño, sería óptimo. La calidad de educación que los docentes de aula regular entregan a estudiantes con necesidades varía netamente por la disposición del profesor para enseñar y querer hacerse cargo del grupo curso. Es por esto que esta entrevistada cree que la codocencia, el trabajo en conjunto entre el profesor diferencial y el regular, se obtienen mejores resultados y además benefician mucho los procesos de aprendizaje de todos los y las estudiantes. El uso fraudulento de diagnósticos se da más en escuelas de lenguaje, que en las escuelas de lenguaje no hay tantos fondos. Se usan estos fraudes de diagnósticos, pero no son enfocados en los niños con discapacidad o para lo que están pedidos, sino que se usan en varias cosas.
en arreglos para el colegio, modificaciones, y no tanto para lo que se está pidiendo. Por eso son fraudulentos, ya que no va enfocado en lo que pide. Importancia del trabajo entre todos. Lo que pasa es que el profe que lo sabe valorar se las aliviana un montón la pega. Pero si el profe te ve como un ayudante, obvio que es más pega, porque uno tampoco puede aportar obligada. Es súper importante al final el trabajo entre todos y mutuo. La profesora Paulina nos mencionó algo que nos pareció bastante interesante. Nos contó que niños que no necesariamente estaban en el programa de integración escolar le pedían ayuda porque decían que ella explicaba mejor, que no se enojaba porque uno le preguntaba 5 o 6 veces. Decían que ella tenía mucha más paciencia que otros profesores. Y nos dimos cuenta que una profesora diferencial no necesariamente tiene que ayudar a los niños del pie. Ella busca la forma de hacer que todos puedan entender de alguna u otra forma para que todos logren lo mismo. Los beneficios de la educación inclusiva en escuelas regulares, específicamente para estudiantes con discapacidad, son muchos. La inclusividad la aprecia como una manera de que los niños que poseen algún tipo de discapacidad o déficit se sientan uno más en el aula, en la escuela, y yendo más allá, se sientan uno más en la comunidad que viven y sociedad en la que se rodea. Si todos planificaran en base al DUA, sería maravilloso, ya que el DUA busca una igualdad entre profesores, busca que los profesores tengan un complemento al momento de enseñar, ya que se ve como educadoras diferenciales son profesoras ayudantes. Y no es así, ya que buscan que sus alumnos aprendan para complementar la enseñanza, junto con el profesor de sala. En una parte de la entrevista le preguntamos a las profesoras si ellas creían que era de suma importancia promover la igualdad de oportunidades para todos los alumnos, las cuales nos dieron 2 puntos de vista distintos. Adriana Riquelme cree que es primordial la igualdad de oportunidades para todos los alumnos, ya que la educación es un derecho y no un privilegio, pero tenemos que adaptarla a la necesidad de cada estudiante. Por otra parte, la profesora Paulina nos mencionó que ella está de acuerdo con la igualdad de oportunidades para todos, pero también nos dio un argumento que ella misma dice que no se siente como una profesora diferencial al decirlo. Nos mencionó que muchas veces hay padres que lo único que quieren es que su hijo llegue a la universidad, pero muchas veces esos hijos tienen síndrome de Down, alguna deficiencia intelectual, o alguna condición que no les permite que ni siquiera llegue a aprender a escribir ni a leer. ¿Cómo iría ese niño a la universidad? A mí me gustaría que todos tuvieran la misma oportunidad, pero yo digo, ¿de qué le sirve a ese niño ir a la universidad? Uno estaría potenciando el gusto del padre o de la madre que quiere que su hijo vaya a la universidad, pero yo creo que depende mucho de las habilidades y capacidades que pueda llegar a alcanzar el niño. Como primera conclusión, la experiencia de poder entrevistar a futuros colegas para todas fue muy enriquecedor y logramos aprender muchas cosas de cada una de ellas y aprendimos de sus experiencias y visiones sobre la educación. Conclusión 2. Cada contexto en que ellas se desempeñan, escuela especial y escuela regular con pie, tiene sus pros y sus contras. Pero el rol de la educadora diferencial siempre va en beneficio de cada estudiante. Como tercer punto, en relación a la escuela especial, sin duda, ayuda al desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes que no pueden asistir o su adaptación sería muy complicada en escuelas regulares, por ejemplo, alumnos con discapacidad múltiple, discapacidad intelectual deficiente y ciertos síndromes. Por otro lado, el programa de integración escolar permite la inclusión e integración de todos los estudiantes sin discriminar. Es muy importante destacar que estos programas no solo se componen de educadores y educadoras diferenciales, más bien se constituye por un conjunto de recursos y apoyos para los establecimientos educacionales y de profesionales capacitados como lo son los fonoaudiólogos, los psicólogos y los terapeutas ocupacionales,
lo que permite tomar las mejores decisiones educativas en beneficio de los estudiantes. Espero le haya gustado este video. Muchas gracias por la atención.